En este video vamos a ver un teorema que es muy importante para el curso y para los que se vienen, que es el teorema del gráfico cerrado. Es un teorema en el cual uno puede caracterizar la continuidad de los operadores lineales entre dos espacios de Banach. Lo más importante acá es que la condición que requiere para ser continuo es bastante más relajada a priori, en lugar de probar una continuidad. O sea, en lugar de tomar sucesiones en el espacio X que converjan en X, implique que converjan en el espacio Y, es lo mismo que ver que un cierto conjunto, es decir, el gráfico, sea cerrado en el espacio producto. Voy a pasar este teorema ahora, porque en realidad es muy importante para entender cuándo hay ciertas continuidades entre espacios, por ejemplo, LQ hacia otro espacio de Banach, digamos LP. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso tenemos dos espacios de Banach y tenemos una función acá. Entonces, como estos espacios son tan grandes, tienen tanta información, que a veces resulta un poco complicado darse cuenta o demostrar simplemente cuándo estas funciones son continuas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno toma un funcional lineal, es decir, si tomamos un espacio LP y lo enviamos directamente hacia R o hacia C, dependiendo cuál sea el cuerpo. Entonces, mediante esta estrategia de acá, en lugar de ver la continuidad, lo único que hacemos en este caso es entender el espacio producto LP de X cruz R, el cual en realidad es bastante similar a LP y por lo tanto no debe tener tanta complejidad en demostrar. Dicho esto, comencemos con el ejercicio. Veamos que lo que necesitamos es tener un operador lineal, es decir, una función lineal que vaya entre dos espacios de Banach. Eso es todo. Que respete las acciones por el cuerpo. Recordemos que eso significaba, pongámoslo esto a un lado, eso significaba que teníamos t de x más lambda i. Entonces básicamente que t se porta bien con todos estos elementos. Y acá tenemos x, y en el espacio x y lambda en el cuerpo, digamos c en este caso. Entonces, lo único que necesitamos que para que un operador lineal sea continuo es que su gráfico, es decir, este conjunto de acá que se le llama gamma de t, también pueden encontrarlo en libros como GR de t por gráfico, graph en inglés. Necesitamos que este conjunto sea cerrado en el espacio producto. Recordemos que la topología que uno considera ahora en el espacio producto corresponde a la topología producto usual que uno ve en las dos topologías, y lo genial es como tenemos dos espacios de Banach. Entonces, por ejemplo, una norma ahí sería equivalente a esta topología producto, sería tomar simplemente la suma entre las dos normas, o también podemos tomar el supremo. Por lo tanto, podemos acarrear ciertas convergencias hacia este espacio de una manera bastante más fácil. Bueno, y acá uno puede usar la imaginación y construir la norma que quiera. Y lo genial acá es que en esta topología producto va a ser equivalente esta norma con esta y con esta. Todas van a generar la misma topología. Lo mismo que ocurre con R cuadrado, con Rn y con estos espacios que ya hemos trabajado. En caso de que no recuerden qué significa que la topología generada por dos normas sean equivalentes, es que pongamos acá abajo norma 1 y norma 2 son equivalentes, es decir, generan la misma topología. Pongámoslo ahí en verde, misma topología. Sí, solo si existen constantes C1, C2 mayor o igual a 0, tales que pongamos f norma 1. Entonces la idea es atrapar a una norma con la otra, y la idea es que acá vayan apareciendo unas constantes. Bueno, le puse C1, C2, no me gusta mucho eso, pero bueno, ¿qué hacerle? Lo otro podríamos ponerle gorrito. Entonces cuando uno tiene esto de acá,
uno puede decir que ambas normas me generan la misma topología. Y esto va a ser algo que vamos a usar en la demostración de este teorema, que espero que pongan mucha atención porque lo considero que es muy importante, ya que resuelve un montón de ejercicios de una manera mucho más fácil. Y esto se va a ver en un video que vendrá a continuación, que habla sobre la contención de los espacios LP. Comenzando así, vamos desde izquierda a derecha, es decir, primero veamos que sea continuo y luego probemos que es cerrado. Pongamos la flechita de izquierda a derecha. Entonces tenemos que T es continuo. Y por demostrar que este conjunto gamma de T, que lo vamos a reescribir, x, t de x, con x en todo el espacio, es decir, es todo el gráfico de la función, es cerrado. Esto no debería ser muy extraño porque una manera de entenderlo es tomar el ejemplo x igual r e y igual r, entonces tenemos una función más o menos como de primer año, y entonces el gráfico simplemente sería una función, perdón, un conjunto que está en R2 y tendría una forma más o menos así. Entonces algo así sería el gráfico, en donde cada punto, si nos damos cuenta, es x, f de x. Bueno, t de x. Para demostrar que este conjunto acá arriba es cerrado, usamos la misma estrategia que uno usaba en espacios métricos, es decir, sea, digamos, x1, x2 en la cerradura de este conjunto. Entonces podemos escribir x1, x2 como un límite con n tiende a más infinito de xn txn. Luego, por cómo funciona la topología de producto, eso implica que xn converge a x1 y que t de xn converge a x2. Genial, entonces lo que podemos ver ahora es que podemos meter esta sucesión acá adentro. Entonces lo que tenemos es que t de xn va a converger, ¿no es cierto?, a t de x1, y esto pasa porque t es continua. Pero ¿qué ocurre? Por lo visto anteriormente, este t de x1 en realidad siempre fue x2, porque recordemos que este de aquí converge a x2 si n tiende a más infinito. Así, tenemos que el par x1, x2 en realidad se puede escribir como x1, t de x1, y este compadre pertenece a gamma de t. Por lo tanto, tenemos que la cerradura de gamma de t está contenida en gamma de t, lo cual es equivalente a que gamma de t sea cerrado. Y con esto concluimos la primera parte de la demostración. Yendo a la otra contención, entonces lo que hacemos es demostrar en la otra dirección. Asumimos gamma de t cerrado. Entonces hay que demostrar que t es continua. Una observación rápida y fácil es que en realidad acá nunca utilizamos que t era un operador lineal. Lo único que usamos fue que t era continuo. Y entonces ahora lo que vamos a usar es aprovechar la propiedad de que t es un operador lineal. Acá va a entrar en juego de una manera bastante protagónica. Lo que hacemos ahora es definir una nueva norma en el espacio X. ¿Esto cómo lo hacemos? Sea, se le llama que siempre norma sub t, una función que va desde X y va a parar a los reales positivos, la cual va a estar definida de la siguiente forma. Esta norma t en X la vamos a definir como la norma X, la normal, más t de X. Y esta norma
en realidad es del espacio Y. Esta de aquí es en X y esta norma es Y, porque recordemos que T va de X a Y. Lo que haré ahora será evitar esta nomenclatura de acá con el X y el Y y se va a sobreentender. O sea, si estamos escribiendo T de X en norma, en realidad estamos considerando la norma en Y, porque T va a Y, desde X, el espacio X a Y. Y claro, la norma X, a menos que diga lo contrario, lo vamos a considerar como la norma de X en el espacio X grande. Bueno, no puedo llegar así como así definir una norma. Hay que demostrarlo. Por demostrar en norma. Y esto no es muy difícil. Veamos que, por ejemplo, tenemos que esto de aquí obviamente va a ser positivo porque tanto las dos cositas son norma. Esto es para todo x en x. Lo segundo es que si x es 0, entonces como t es lineal, tenemos que la norma de x t va a ser 0. Ahora, si la norma de x es 0, norma t, entonces aquí puede haber un poquito más de problema, pero no es mucho, porque en realidad veamos que eso implica, como ambos factores son positivos, que la norma de x es 0 y la norma de t de x es 0, y como esta cosita es norma, eso implica que x es 0, y entonces implica que t de x es 0 también porque t es lineal, y por lo tanto tenemos que x, bueno, de hecho ya tenemos desde antes que va a ser 0. Y bueno, con esto completamos la segunda parte. La tercera parte viene al tema de sacar miembros del cuerpo. No sonó muy bien eso, la verdad, pero bueno, tenemos lambda en el cuerpo, x en el espacio, y podemos ver ahora que si tomamos la norma de lambda x en esta norma nueva, va a ser igual a la norma primera por x, más la norma de t de lambda de x. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo genial es que como t es lineal, nuevamente, esto va a dar el módulo de t, factor de x, más la norma de t de x. Y esto de aquí va a ser igual al módulo de lambda por la norma t de x. Y finalmente la desigualdad triangular. Vamos acá. Entonces lo que hacemos es tomar x, pongamos x gorro mejor. X gorro en x. Entonces vemos que la norma t de estas dos cositas va a ser igual a la norma x más x gorro más la norma de t de x más x gorro. Entonces ahora usamos el hecho de que t es lineal. Entonces tenemos norma de x más x gorro más norma de t de x más t de x gorro. Y ahora desigualdad triangular. Tenemos x más t de x más norma de x gorro más norma de t de x gorro. Y finalmente esto de acá va a ser igual a la norma t de x más la norma t de x gorro. Con estos 4 pasos acabamos de probar de que esta función es una norma. Pongámoslo grande, por lo tanto es norma en el espacio X. Una observación rápida es que podemos ver que si le sacamos la norma X va a ser menor o igual a sí mismo, más t de x, ¿no es cierto? Entonces en realidad va a ser igual a la norma t de x. Y lo mismo ocurre si vemos con t de x, va a ser menor o igual a la norma x más la norma de t de x, que es igual a la norma t de x. Y con estas dos observaciones podemos ver la estructura topológica del espacio X, norma T. Nuestra primera aserción es que esta cosa de aquí tiene que ser un espacio de Banach. Y esto no es muy difícil de probar porque veamos que qué ocurre si tomamos una sucesión de Cauchy en este espacio.
Entonces, veamos que mediante estas dos observaciones que hicimos acá arriba, con estas dos, esta y esta, entonces tenemos que la norma xn menos xm en la primera norma de x va a ser menor o igual, ¿no es cierto?, a esta de acá. Y lo mismo va a ocurrir con las t. ¿Y esto qué implica? Implica básicamente que si esta sucesión es de Cauchy, acá, entonces, mediante esta desigualdad de acá, eso implica al tiro que xn es Cauchy también, pongamos, es Cauchy en el espacio x, norma. Esto es sin t, o sea, en el primer espacio. Ser Cauchy en el espacio, en este nuevo espacio, implica ser Cauchy en el primero. Y de este mismo modo, acabamos de probar también de que la sucesión t de xn, pongamos ahí, en los naturales, es Cauchy en I norma 2. En realidad, perdón, I norma I. Pongamos acá para ser más específico. De este modo podemos recordar que como X e Y son espacios de Banach, entonces tienen que existir elementos a los cuales convergen estas dos sucesiones. Es decir, podemos decir sea X igual al límite de xn n tiende a infinito, y esto es en X, norma X. Y podemos decir Y como el límite de estos t de xn en este espacio I, norma I. De este modo tenemos que como xn, t de xn es una sucesión en gamma de t, es decir, en el gráfico de t, y además tenemos que xn converge a algo, t de xn converge a algo, entonces sabemos que este de aquí converge al punto x, y, y ahora este de acá es cerrado, entonces eso implica en estos dos de que y tiene que ser exactamente igual a t de x, porque recordemos bien que este conjunto de aquí en realidad son todos los puntos que se escriben como, pongamos x gorro, t de x gorro, con x gorro en x. Por lo tanto, si tenemos un punto, que este punto pertenece a la clausura de gamma de t, y como gamma de t es cerrado, entonces necesariamente este punto límite tiene que escribirse de la forma x gorro, t de x gorro, y como estamos acá comparando coordenada a coordenada, x gorro va a ser igual a x, y entonces eso implica que y igual a t de x gorro va a ser igual a t de x, que es esto que está acá. Finalmente, con esto comprobado, podemos ver lo siguiente. ¿Qué ocurre si ahora tomamos la diferencia entre en la norma de x, n con x, pero ahora la norma t? Esto acá va a ser igual a xn menos x en la norma de x, pongámoslo ahora para estar más claro. Norma de t de xn menos t de x en la norma de y. Y recordemos que t de x es y. Entonces esto queda así. Menos y. Y ahora sabemos que ambos se van a 0. Luego tenemos que esta sucesión es de Cauchy y converge. Bueno, sabemos que xn era de Cauchy en x con esta norma, y entonces existe x en este espacio tal que xn converge a x. Por lo tanto,
este espacio es de Banach, es decir, es completo. ¿Qué acabamos de probar entonces? Algo un poquito más lejano que simplemente la completitud. Acabamos de probar de que la topología en estos dos espacios es exactamente igual. Reescribámoslo. Las topologías de X, esta con la norma, con la primera norma, y X con esta nueva norma, pongamos el T, son equivalentes. Y sabemos que en espacio de Banach las normas son equivalentes si solo si existen estas constantes de las que hablamos. De hecho, las constantes las habíamos encontrado cuando hicimos estas desigualdades de acá arriba. Acá están las dos constantes que necesitamos. Entonces lo que tenemos es que existen constantes C gorro mayor o igual a 0, tales que, como existen, norma de X menor o igual a la norma de X, menor o igual a la norma de X. Y ahora ponemos las constantes. Vamos a poner una acá, la otra a la izquierda, y al del medio le vamos a poner el T. Bueno, entonces aquí lo que ocurre es lo siguiente. Ocurre que ahora si yo tomo, y esto es con todo X en X grande. Entonces ahora decimos sea X en X grande, y eso implica de inmediato, ¿no es cierto?, que la norma T de X, por lo que habíamos visto antes, bueno, pongámoslo igual, va a ser menor o igual a la norma de X, a la norma de T de X, y esto de acá es la norma T de X. Pero por esto que está arriba, esto de aquí va a ser menor o igual a una constante C gorro por la norma de X. Y recordemos solo por si acaso, esto es la norma de X en la primera, y por lo tanto tenemos que esta de aquí es la norma la segunda, ¿no es cierto? Porque tenemos un T, esto es una X, una Y, y entonces si nos damos cuenta, lo que tenemos ahora es que T de X en la norma de Y va a ser menor o igual a una constante C gorro por una norma X en el espacio X. Y esto es exactamente lo que corresponde a ser continuo. Por lo tanto, T es continuo. Como última observación, para terminar, la única parte en la que usamos que el gráfico era cerrado fue en, aquí arriba, fue en este lugar de aquí, que fue la parte primordial para definir de que en realidad y, es decir, el límite por la segunda coordenada, que era este de aquí, correspondía a T de X. Fue el único lugar donde lo usamos, y en todo el resto cayó la responsabilidad de que T era lineal, porque así podíamos definir esta nueva norma X norma T. Y hasta acá llegamos. Próximamente vamos a ver una aplicación de este teorema que me gusta mucho y que en realidad lo zanja de una manera bastante rápida. Y bueno, espero que sigan viendo. Nos vemos.